Muy buenos días, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos a esta reunión de jueves. Siempre es emocionante, siempre es una bendición el poder estar juntos, el poder compartir juntos, aprender juntos, porque bien claro, pues tenemos por lo que hemos estado aprendiendo, por lo que el Señor Jesús nos muestra que aprendemos los unos de los otros, que somos un cuerpo y que es Él enseñándonos a todos y el instrumento puede ser cualquiera. La idea siempre es que lo que recibimos es lo que damos. Y pues estamos en esta serie emocionante, emocionante acerca de la iglesia en casa. Hemos estado viendo acerca de los milagros, de las señales, y pues yo he visto, pues Blanquita y yo hemos visto muchos milagros a través de, pues toda nuestra vida. Ella creció en un hogar donde los milagros eran el pan de todos los días, ¿verdad? Y mi suegra tiene una de, pues, testimonios impresionantes de ciegos que abrieron los ojos, de sordos que oyeron, de paralíticos que fueron levantados. Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. En el boletín estamos orando y estamos también viendo milagros, no solamente en, en sanidades, sino también en otras áreas. Estoy por poner una de una que pues tiene más de 4 años que estamos orando. El cáncer ya le había invadido todo el cuerpo y en estos últimos exámenes que le han hecho, no hay rastro, no es una remisión como comúnmente se conoce porque le hicieron doble y triple pues chequeo y es maravilloso. Y pues vamos a continuar, tenemos que seguir experimentando eso y todo eso es en el contexto del evangelismo, cuando pues llevamos la palabra de Dios a otros, cuando nos atrevemos a hablar de Cristo a los que nos rodean. Es en ese contexto, es en ese entorno que el poder de Dios se suelta. Siempre el poder de Dios va a estar disponible para todos aquellos que se involucren en el evangelismo, que se metan pues en llevar las buenas nuevas a otros, en hablar de Cristo, que es la razón por la cual estamos vivos. Y pues bueno, el día de hoy vamos a avanzar a la sesión 9, cuyo tema es el liderazgo en la iglesia del Nuevo Testamento. Y como concluimos la lección pasada, concluimos que Dios quiere quiere que los oficiales entrenen a las tropas, ¿verdad? Pero en este caso el ejército de Dios es muy particular porque los oficiales tienen que entrenar a las tropas, no solamente para la guerra, sino también para que ellos lideren a otros pelotones. Y ahora sí que ir haciéndonos, pues, ir creciendo y después hacernos cada uno cargo de otras tropas, y ese es el liderazgo, nos involucra a todos sin excepción, así como los milagros y los dones. Pues vamos a iniciar pues con una introducción acerca de este tema. Permítanos tantito. Ok,
Comenzamos y vamos con la introducción. Después de haber considerado los 5 llamados que operan en la Iglesia Universal en el cuerpo de Cristo como un todo, examinemos ahora brevemente los ministerios relativos a la Iglesia en la ciudad y de la Iglesia en casa o del hogar. A ver. Miren, hemos visto, y si recuerdan anteriormente, que el gobierno del Nuevo Testamento está basado sobre la iglesia en la ciudad y en la casa. El patrón original presenta un cuadro de muchas iglesias en casas que se gobiernan a sí mismas, en las cuales los ancianos, vigilan y apacientan el rebaño. De acuerdo con el método y la estrategia de Jesucristo, cada iglesia en casa debe duplicarse por medio de enviar a los creyentes que han sido discipulados a hacer lo mismo en sus casas o por guía o por dirección del Espíritu Santo a quienes haya dado el llamado de apóstoles. Las iglesias a veces nacen de manera espontánea, cuando 2 o 3 empiezan a reunirse, pero es más efectivo y recomendable con un creyente con llamado de apóstol lo haga guiado por el Espíritu Santo. A veces sucede como en Antioquía, que empieza a hacer un avivamiento o personas que quieren conocer más de Jesús y entonces es imprescindible enviar un anciano, de preferencia con llamado de apóstol, a dirigir nuevas iglesias, enseñar la palabra y, en el tiempo de Dios, establecer ancianos y regresar a la iglesia de donde fue enviado o ir a levantar o dirigir otra iglesia. A veces las nuevas iglesias nacen como fruto del evangelismo personal cuando, después de llevar a una persona a los pies de Cristo, se le empieza a discipular en su casa o en la casa del que lo evangelizó. Recordemos que la iglesia no es un lugar ni un edificio. Lo vuelvo a repetir, recordemos que la iglesia no es un lugar ni un edificio, sino la reunión de 2 o más discípulos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es suficiente para dar cobertura y guiar a los nuevos creyentes, tal y como hizo en cada una de las iglesias que se estableció en el Nuevo Testamento, y a su debido tiempo Dios levantaría a los líderes de entre ellos mismos que ejercieran el oficio de ancianos, aun cuando ellos no lo sepan o no sean conscientes. Recordemos también que los llamados no son títulos ni puestos eclesiásticos, sino responsabilidades y oficios. No es un seminario apostólico que lo tomes para decir ya soy apóstol, o de pastorado y ya soy pastor con un diploma, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el asunto ministerial que estamos viendo en este momento. A medida que el Espíritu Santo organiza las iglesias en casas en una ciudad, debemos asegurarnos de que ninguna iglesia controle o dirija a otras iglesias. Cada iglesia debe ser autónoma, dirigida por el Espíritu Santo. No porque a mí me funcionó de esta manera, yo tengo que ir y decirles a cada uno que de esta manera les va a funcionar. Y no es correcto. De esta manera no funciona. Así que lo que tenemos que hacer es lo que dice aquí, que el Espíritu Santo es para que nos dé la cobertura y que Él nos guíe para los nuevos creyentes, como se hizo y se estableció en las iglesias en el Nuevo Testamento.
Miren, recordemos también que los llamados no son títulos ni puestos eclesiásticos, sino son oficios. Permítanme. Sin embargo, miren, las iglesias en casa deben tener comunión las unas con las otras. O sea, debemos de estar unidos, sobre todo las que han surgido de la labor de otra iglesia. Sí, por ejemplo, en un periodo de 5 años, una iglesia en casa se ha reproducido en 10 casas o más iglesias en casas, es muy recomendable y edificante organizar reuniones periódicas de todas estas iglesias en casas y permitir que los ancianos, los pastores, son como se les llama, los pastores, ancianos y otros creyentes maduros, espiritualmente prediquen y enseñen los unos a los otros. Esa es una manera muy efectiva para que los creyentes ejerciten y pongan en práctica lo que han aprendido y un medio para que vayan descubriendo su llamado. Miren, básicamente hay 2 oficios en la iglesia de la ciudad. El de ancianos, quienes sirven en una iglesia en casa, y los siguientes son los diáconos, quienes sirven en todas las iglesias en casa dentro de una iglesia en una ciudad. Por ejemplo, había muchas iglesias en casa dentro de la ciudad de Jerusalén y esta iglesia en la ciudad tenía 3,000 recién convertidos ganados el día de Pentecostés y 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Un poco más tarde, esto lo vemos en Hechos 2:41 y 4:4. Ellos se congregaban en pequeños grupos en casas. Los que tenían el dinero lo compartían y daban directamente a los pobres según la necesidad. Recuérdenlo, eso lo podemos nosotros ver en Hechos 2:44 al 45. Pero algunos dieron los ingresos de la venta de las tierras y propiedades a los apóstoles, quienes distribuían el dinero entre las personas según la necesidad. Es aparente que el dinero entre las personas según la necesidad, es aparente que el dinero no era retenido por los ancianos en la tesorería de las iglesias en casa. Al contrario, era entregado a los apóstoles, quienes escogieron diáconos que se encargaban de distribuirlo entre las viudas y para suplir otras necesidades. Esto lo vemos en Hechos 4:34 al 37 y 5:3 y 6 del 1 al 7. Ay. En Filipenses 1:1, Pablo nos dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, es una iglesia en la ciudad, con los obispos y los diáconos. Como hemos demostrado, obispo es sinónimo de anciano y de pastor. Aquí lo que podemos ver es que cuando se planta una iglesia, debe de ser guiada a través del Espíritu Santo y no conforme a mí me fue como en la feria. A mí me resultó así, a ti te tiene que resultar y hago como un paradigma, hago como un cuadro donde tiene que ser totalmente como debe de ser porque a mí me funcionó. Y no es correcto, uno debe de guiarse a través del Espíritu Santo. Así es. Entonces, y definitivamente no se deben crear sucursales, pues, ¿no? Porque uno luego quiere hacer como que una sucursal o una extensión de lo que hizo, que es lo que la mayoría hace, pero bueno, eso lo vamos a ver en lecciones futuras.
Vamos a ver ahora los ancianos. ¿A qué se refiere cuando en la Biblia leemos ancianos? Cuando escuchamos esta palabra, a nuestra mente viene alguien con canas, ya viejito, que ya casi no se puede valer por sí mismo, pero en la Biblia, en absoluto, esa palabra quiere decir una persona de avanzada edad, y es lo que vamos a analizar ahorita. ¿Cuál es su trabajo? En Hechos 20:17 leemos el discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso, como sigue. Les dice, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo les dijo, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Este versículo es increíble porque en este versículo está mencionando los tres nombres, los tres títulos o las tres formas en cómo se refiere en el Nuevo Testamento a los ancianos. Aquí Pablo habló a los ancianos, en griego es presbíteros, y les dijo que el Espíritu Santo los había hecho supervisores, término griego que significa presbítero, traducido al español como obispos en todas partes donde aparece en la versión Reina Valera. De hecho, la palabra presbítero que se usa para anciano y la palabra presbútero que se usa para obispo es la misma, solamente que hay una hay una palabra que distingue la función de la forma. Ahorita lo vamos a explicar más. El apóstol les ordenó que alimentaran al rebaño del Señor sobre el cual tenían la encomienda de vigilar. Esto muestra que el que tiene llamado de pastor es llamado a alimentar a la grey, ya que ha crecido espiritualmente. De ahí el término anciano. Anciano no quiere decir alguien que tiene mucha edad, sino alguien que ha crecido, tiene que ver con su madurez espiritual y debe supervisar el crecimiento espiritual de los creyentes. De ahí el término obispo. Aun cuando la raíz es la misma palabra, el significado cambia. Uno tiene que ver con su carácter, con su madurez, y el otro tiene que ver con su función. De acuerdo con el Nuevo Testamento, anciano es igual a obispo, es igual a pastor. Lo voy a repetir. De acuerdo con lo que enseña el Nuevo Testamento, anciano es igual a obispo, es igual a pastor. Cuando está hablando en la Biblia sobre los obispos, se está refiriendo a los pastores. Cuando está hablando sobre los ancianos, se está refiriendo a los pastores. Cuando habla de los pastores, se refiere a los obispos. No son tres puestos eclesiásticos, no son tres jerarquías. No, en todo el Nuevo Testamento se utilizan como términos sinónimos. A diferencia de los demás llamados, el pastor es el que se queda en la iglesia, a menos que Dios lo envíe, pero su labor siempre es en la iglesia. Por ejemplo, los apóstoles deben viajar continuamente, moverse de un lado a otro, buscando lugares donde no se haya establecido una iglesia y buscar la manera de establecerla, o ir a algún lugar donde algún evangelista haya hecho la labor, como en el caso de Felipe, que evangelizó Samaria y se fue después que llegaron los apóstoles, los cuales después de establecer líderes se fueron también, dejando a los samaritanos con un liderazgo local formado de ancianos, esto es, creyentes maduros espirituales, para apacentar a los creyentes, para hacer labor de obispos. El apóstol se puede apoyar entonces con uno o más evangelistas o hacer labor evangelística él mismo. Es posible que de esos creyentes maduros espiritualmente que se establecieron, algunos tengan el llamado de pastor o de maestro o profeta o evangelista o apóstol. A medida que sirven a Dios, Dios irá revelándole su llamado y conforme a la marcha,
el Espíritu Santo irá dirigiendo y moviendo las piezas. Por eso es que siempre hemos dicho, muévete, sirve, inicia, empieza sobre la marcha. Dios no dirige a nadie que no está haciendo nada. Es sobre lo que estamos haciendo que Dios nos empieza a mostrar si lo que quiere es que seamos profetas o apóstoles o evangelistas o pastores o maestros. Tal fue el caso de Antioquía. Bernabé como apóstol y Saulo como maestro vinieron durante un año y levantaron a 3 líderes más para compartir el liderazgo con ellos. Entonces el Espíritu Santo separó a Bernabé y a Saulo para la obra misionera y los envió como apóstoles y levantaron nuevas iglesias donde el Espíritu les mostró. Después de cumplir con su labor apostólica, regresaron a Antioquía para seguir liderando la iglesia como ancianos. Eran ancianos en Antioquía, no eran apóstoles. Y cuando salían, fungían como apóstoles. De igual manera, Pedro era anciano en la iglesia en Jerusalén, pero era usado por Dios como apóstol en las regiones donde no hubiera iglesia o estuvieran iniciando una. Pedro tenía llamado de pastor en la iglesia en Jerusalén y llamado de apóstol en los alrededores. Aquí vemos un pastor que en su iglesia es el pastor, pero cuando viaja lo hace como apóstol. Pablo, en contraste, tenía llamado de maestro en la iglesia de Antioquía y de apóstol en los alrededores y de profeta en las iglesias ya establecidas. Pablo ejercía 3 de los 5 llamados. Independientemente del llamado que se tenga, todos estamos llamados a crecer espiritualmente y a ser responsables en la iglesia en casa donde nacimos o de donde salimos, como fue el caso de Pablo y Bernabé, que no nacieron espiritualmente en Antioquía, pero fueron enviados por el Espíritu Santo allí e hicieron de la iglesia de Antioquía su base, su casa, su iglesia. Pablo venía de Damasco, Bernabé venía de Jerusalén, pero hicieron su iglesia, su base, su familia Antioquía. Todos debemos tener una iglesia base, una iglesia a la cual regresar en donde cumplamos nuestra responsabilidad de ancianos, cualquiera que sea nuestro llamado. Por lo general, quien tiene llamado de pastor se queda y los demás tienden a irse, pero deben regresar a menos que Dios los envíe permanentemente a otro lugar, como en el caso de Bernabé y de Saulo. Entonces, mientras crecemos espiritualmente y servimos a Dios, debemos ejercitar el oficio de anciano, del pastor, y tendremos que aprender a ejercerlo en lo que Dios nos revela el llamado particular que tenemos, aun cuando no tengamos la habilidad para hacerlo. Es de esta manera, como les decía, sobre la marcha, que Dios opera, que Dios nos guía y nos revela. Y este es un principio muy importante, porque Dios no nos va a revelar su voluntad específica para nuestras vidas, a menos que estemos haciendo su voluntad general, sirviendo en lo que tenemos delante, cumpliendo nuestra responsabilidad de ancianos. Veamos las responsabilidades y las cualidades que tiene el anciano en la iglesia en casa. A continuación vamos a ver qué es lo que tiene que hacer, y todos, sea que Dios haya escogido para ti desde antes de la fundación del mundo que seas apóstol, tú tienes que empezar en una iglesia en casa y allí servir en lo que se ofrezca y allí hacer de todo, y cuando creces espiritualmente, liderar esa iglesia como anciano, aun cuando haya sido llamado a ser apóstol o profeta o evangelista o cualquiera. Este es como la base, pues como la catapulta de donde son enviados todos los llamados. Vamos entonces a ver cuáles son las responsabilidades de los ancianos. Bueno, comenzamos. Lo primero es cuidar del rebaño. Dice en Hechos 20:28, mirar, cuidar, vigilar todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los había puesto a ellos por obispos. Aquí, lamentablemente, lo transgiversan, lo traducen
manera incorrecta la mayoría de los pastores o ancianos o ministros. Toman el control de las iglesias y piensan que eso es el cuidar. Pero el cuidar al rebaño significa que los están cuidando si están en oración, si están en la lectura, si están en ayuno, están constantemente memorizando. Ese es el cuidado que está hablando de esta manera, no de tomar el control de las personas para yo someterlas a lo que yo quiero para con ellas. Esto significa el cuidar, no el tener el control de la iglesia. Cuidar es ver que estén bien alimentados, como el pastor con las ovejas. No toman el control y les da con la vara y ándenles, no, las deja comer el pastito, pero está al pendiente de que coman, tomen agüita, estén bien y no estén estresadas. Entonces, no lo transgiversemos, no pongamos un enfoque totalmente que no tiene nada que ver con el cuidado del rebaño, ¿ok? Entonces, cuidar el rebaño es estar con ellos, no tomar el control. Lo siguiente, alimentar a la iglesia. Alimentar a la iglesia del Señor, esto lo vemos en Hechos 20:28 y Primera de Pedro 5:14. La alimentación tiene que ver con la predicación, el estarlos alimentando constantemente con estudios bíblicos que se enfoquen directamente con la Biblia, no en otros, entre comillas, en estudios que no tienen nada que ver con con el crecimiento espiritual de cada persona que se encuentra en la iglesia. La alimentación en la iglesia es como lo que yo les comenté hace una semana, que yo de niña me llevaban a Michoacán a ver a mi abuelita porque ella vivía allá, y cuando íbamos siempre viajábamos de madrugada porque mi papá como médico pues salíamos y toda la noche a manejar mi papá, y nos llevaban a un restaurante que se llamaba La Pantera Rosa, eso lo recuerdo. Miren, yo de niña me costaba trabajo abrir mis ojos, pero anhelaba probar esa cecina tan deliciosa que estaba de paso. Y hasta el día de hoy diría, ¿dónde está? Si mi papá viviera, le diría, papá, ¿dónde está? Porque quisiera ir a ver si todavía se encuentra, ¿no? La alimentación tiene que ver con alimentarlos espiritualmente, con las bases bíblicas, con la Biblia en la mano, no con estudios que ya dan comezón y dice uno, pues bueno, vamos a hacer este estudio porque pues ya están cansados de oír lo mismo. No, el principio de la creación y el final de la creación, el alfa y el omega, todo tiene que ver con Jesucristo. Y si a ti te da comezón de oír otra cosa y estás aburrido de oír de Jesucristo, ten mucho cuidado, porque dice la Biblia que eso ya está saliendo de control y es comezón de oír porque quieres otra cosa, entre comillas, pensando que tú tienes mejores cosas y que puedes inventar mejores cosas que las que Dios tiene a través de Jesucristo en su palabra, y ahí está escrito todas las enseñanzas, desde Mateo hasta Apocalipsis, o basándonos en el Antiguo Testamento, viéndolo en el enfoque que todo fue escrito y todo fue diseñado y todo fue creado por Él y para Él. Y esto es Jesucristo. Esta es la enseñanza, alimentar a la iglesia con una buena alimentación, cuidar la iglesia. Debemos cuidar, se debe cuidar la iglesia de Dios. Esto lo vemos en Primera de Timoteo, ¿verdad? 3:5. El cuidar, miren, es como el que arriba dice, el que mira, el que vigila, no controla. Aquí el cuidar es como cuando yo les doy permiso a mis hijos para ir a una reunión
yo los estoy cuidando a través de un mensaje. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? El cuidar no es tener el control. Lo vuelvo a repetir. Tanto el cuidar el rebaño como cuidar la iglesia ya es el enfoque de las iglesias, de lo que Dios me está poniendo como autoridad, pero no para traerlas a su misión para mí, sino cuidarlas es estarlas yendo a ver, el ir y visitarlas, cómo van, como lo que hacía Pablo. Pablo iba a una iglesia y le decía, yo espero verlos ya que salga de esta cárcel, ¿no? De estas cadenas, para darles un beso y un abrazo. Es el estar como la familia, visitar a la familia, visitar a la mamá, visitar al papá, y no los estoy visitando para controlarlos y que me den la lana y a ver qué estás haciendo, esto está bien, esto está mal. Eso no significa cuidar las iglesias. Cuidar las iglesias es amarlas, amar a cada persona que se encuentra dentro del plan, de la estrategia de Jesucristo a través de las iglesias en casa. Lo siguiente, administrar, gobernar, ¿qué significa? Miren, en primera de Timoteo 5:17, miren, los ancianos que gobiernan bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Administrar es aquellos, los ancianos que gobiernan de tal manera que si gobiernan bien su casa, gobernarán bien la administración de las iglesias que están a favor, que están en nuestro, que salieron de nosotros y que a través de los hijos espirituales crecieron y fueron creciendo. Debemos de tener, es como la familia, la iglesia. Si los padres se guardan a través de los errores que cometemos, pero nos guardamos con honor, saben, de no estar adulterando, no adulteres la palabra de Dios. Eso significa estar administrando, checando, que no adulteren la palabra de Dios, que no estén en pecado, que estén trabajando y predicando y enseñando, que estén activas, estarlas motivando, animando. Eso es lo que significa el gobernar, el administrar, no tener un control sobre de ellos. Retener el mensaje. Otra responsabilidad que tiene el anciano es ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:9. Si nosotros caminamos honradamente, dignamente para con Cristo, saben que esto, responsabilidad, es una autoridad que proviene de Dios y que es bien merecida cuando tú estás siendo responsable en retener la palabra fiel, no trayendo cosas que no tienen nada que ver con las enseñanzas de Jesucristo que están ligadas a nuestro Señor, nada que ver con lo que ahora el mesianismo, ahora el no sé qué, el tabernáculo y esto, lo puedes enfocar en Jesucristo. Pero todo, el principio y el final de las enseñanzas que un anciano debe de tener es retener a Jesucristo y ser exhortado a través de esta enseñanza. Si alguien está mal, exhortándolo con amor, convenciéndolo de que no se contradiga la iglesia, no se contradigan las enseñanzas, el mensaje de salvación, porque el principio y el final, el punto principal y el punto final, la creación, el sentir, todo gira por Jesucristo. Y sin Él, nada
podemos lograr. El mensaje, enfocárnoslo bien. Esta es otra de las responsabilidades que tiene el anciano. Capacitado para enseñar. Un anciano tiene que ser un ministro apto, capacitado para enseñar. Debe de vivir siendo capacitado, estarse entrenando, no dando lo que caiga o en la mañana se me olvidó, abro la Biblia y ahora les voy a dar con esto, ¿no? Con el dedito. No, un anciano antes de estar delante de la iglesia debe de haber estado ya delante de Jesús para dar una buena enseñanza con una ensalada deliciosa, con una carnita deliciosa y con granos. Todo nuestro plato del buen comer, todo nuestro plato del buen comer en la enseñanza que es la Biblia. Ahí están nuestras verduras, ahí están nuestros granos, tubérculos, ahí están nuestras soyas, ahí está todo, absolutamente todo. Y lo dice en 1 Timoteo 3:2. Y visitar y orar por los enfermos. Los ancianos deben de estar en disposición cuando son llamados a visitar a los enfermos y para orar por ellos. La oración de fe. Esto lo vemos en Santiago 5:14-15. Los ancianos deben de estar prestos para ir y orar. Y si son realmente ancianos, pastores, con gusto lo hacen. Pero si no te gusta, ten cuidado porque entonces no es tu ministerio. Resumiendo, es evidente que había ancianos que también eran apóstoles, como Pedro, quienes tenían responsabilidades que abarcaban ciudades completas en su ministerio como obispos, supervisores, superintendentes, cristianos que estaban especialmente dotados de los dones de la predicación y enseñanza, y otros que, por razones de su edad avanzada y carácter, fungían como padres espirituales en una iglesia local. Amén. Vamos a ver ahora las cualidades que un anciano debe tener. Las cualidades necesarias para el oficio de anciano son encontradas en dos pasajes bíblicos. 1 Timoteo 3, del 1 al 7 y Tito 1, del 6 al 9. Yo extraje de aquí las 31 cualidades que tenemos en otro curso que hemos dado ya. Con los misioneros, dimos ese curso el año pasado y vimos cada uno de los requisitos. Al combinar estas dos escrituras tenemos la siguiente lista y aquí viene un resumen de esas 31 cualidades que un anciano, como resultado de su relación personal con Cristo, como resultado de su espiritualidad debe tener, porque no son cosas que se pueden aprender en una escuela, ¿no? Todavía no hay una escuela que diga inscripciones abiertas para que usted adquiera paciencia, ¿no? Y por 10,000 pesos al mes de inscripción, hay quienes pagarían 1,000,000, ¿no? Pero la paciencia no se adquiere ni con todo el dinero del mundo, ni con toda la educación del mundo. Solamente viene como resultado de una relación íntima con Dios y de las tribulaciones y las pruebas y bueno. Entonces, aquí está el resumen. Dice, es necesario que el obispo, hablando del anciano, del pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, amable, apacible, no avaro, no un neófito sin experiencia, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo, uno que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Como podemos ver, las características sobre las sobresalientes de un anciano espiritualmente calificado se hallarán en su misma vida personal. Si alguien no puede gobernar su familia, y eso no quiere decir que no van a haber problemas en la familia, que no van a haber discusiones, que no van a haber diferencias, que no van a haber crisis. En los países hay muchas crisis y muchos levantamientos y muchas protestas,
Pero el gobierno precisamente existe para lidiar, para conciliar, para buscar acuerdos, para llegar a algo en donde se pueda mantener la paz. Básicamente, el gobierno tiene dos funciones principales. Cuando gobierna, una es mantener la paz y dos, mantener la unidad. Eso fue lo que hizo Roma. Impuso la paz por medio de la fuerza y mantenía unidos a todos los pueblos por medio de los impuestos. Entonces, en el hogar, el líder tiene que hacer todo lo que sea necesario para que en su casa haya paz y para que la familia esté unida. Concerniente a su ministerio, deberá enseñar aquello mismo en lo que él ha sido enseñado y cuidar el rebaño. De lo que aprende es de lo que da. Y esto es un punto muy crítico porque desafortunadamente en las cuestiones de Dios y de la obra, hay muchos que son luz de la calle y oscuridad de su casa. Todo mundo habla bien de ellos, todo mundo los alaba, todo mundo los halaga, porque son muy generosos, porque son muy carismáticos, porque son muy compasivos. Y cuando los hijos escuchan eso del papá, dicen, pues, ¿de qué nos están hablando, no? Porque, pues, papá aquí en la casa es tacaño, es, pues, gruñón, nunca ayuda en nada. Y eso es algo trágico, pero es muy cierto. Hay quienes hacen en el templo, en el edificio de la iglesia, lo que nunca hacen en su casa. A mí me llamó mucho la atención en un congreso que tuvimos en Colombia, en Pereira, pues precisamente allí en la finca El Paraíso, que es un paraíso de verdad. Había uno de los hermanos que estaba ahí, no, hombre, todos los días se levantaba a las 4 de la mañana, barría, trapeaba, lavaba los baños, no, hombre, para las 5 ya estaba todo así limpito, todo, y lavaba los trastes, y bueno, era ahora sí que todos estábamos con la boca abierta, pero mientras estábamos comiendo y empezamos a hablar pues de los hijos y de la familia y todo, él era casado, tenía 3 niños y de pronto nos abrió su corazón y nos dijo, oren por mí porque me acabo de dar cuenta que estoy mal. Acababa de pues predicar Bernie, ¿no? Y pues Bernie enfatiza mucho eso, que lo más importante es la familia. Y si tú vas a hacer algo para otros, primero hazlo con tu familia, ¿no? Y nos dijo, oren por mí porque en mi casa no lavo un solo plato, no tomo una sola escoba, no hago absolutamente nada. Y eso me ha traído muchos problemas. Eso ha hecho que pues mis hijos pues ya no me quieran hablar y nos habló de un adolescente allí que ya no le dirigía la palabra porque los ahorros que él pues tenía para los estudios de su hijo los dio para un ministerio ahí que pidió el dinero. Qué cosas tan insensatas, qué cosas tan, de verdad, tan tristes. Tenemos que examinarnos. Por eso la iglesia en casa es maravillosa, porque tienes que empezar allí con tu esposa, con tus hijos, a dar testimonio, a proveerles, a ser generoso con ellos, compasivo, paciente. Ese es el verdadero reto. Y ahí es donde más cuesta. A mí donde más me cuesta predicar es en mi propia casa. Predico en un montón de lados y aquí, wow, padrísimo. Pero en la casa es un reto de verdad, porque luego tiene uno, pues, fricciones y se pelea uno, y luego tiene uno que reconciliarse y uno dice, no quiero ser hipócrita y ¿cómo haces para conciliar eso? Para que después de un pleito, después tienes que dar una plática sobre el amor, pues tienes que ser transparente y hacerle ver a la gente que eres un hermano más,
que no eres más especial que nadie, que también tienes problemas, que también tienes que arreglar los asuntos, tienes que gobernar los asuntos en tu casa, tienes que encontrar la paz y tiene que ser a través de Cristo. Veamos ahora el tercer punto. El tercer punto, bueno, no exageremos demasiado la importancia de las estructuras. Ay, se movió solito. Pántame, panteón. Ay, no es cierto. Ok. Entonces, no exageremos demasiado la importancia de las estructuras. Aunque las estructuras que levantamos para conservar la cosecha pueden ser muy importantes. Los líderes de iglesia no deben exagerar demasiado en la importancia de estas. ¿Qué es lo más importante? ¿El vino, que es la cosecha, o el odre? El lugar donde se guarda el vino o la cosecha, en este caso, la Biblia da la respuesta a esta pregunta. ¿Cuánto tiene mayor y dignidad que la casa, el que la hizo? En Hebreos 3:3, Jesús está edificando su casa, la iglesia. No obstante, nosotros siempre debemos darle mucho más honor que la misma casa. Esto se los voy a ilustrar con algo que me sucedió con un familiar mío. Ahorita pues se me vino a la mente. Recuerdo que pues estaba preocupada porque su niña estaba muy pequeña. Era pues de 1 año, yo creo, en ese tiempo, y estaba preocupada que qué hacía, porque su esposo católico la querían llevar al sacerdote y pues que la bautizaran. Y la escuché. Y yo mientras la escuchaba, ella me decía su gran problema. Pues yo, lo que más necesito es que no, porque yo sé que eso es idolatría, el meterme a una iglesia católica. Era un pleito, pues, entre la familia y ella como cristiana, no quería. Y la oí y la escuché, y orando yo le dije a Dios, dame sabiduría. Y esto es lo mismo que está pasando aquí. Y las iglesias, lamentablemente, el diablo es muy cauteloso para poderlas desviar y que te enfoques en lo que no es tan importante, para que que te enfoques en lo que no es tan importante, para que te enfoques en pues lo que es más importante, para que te desenfoques en lo más importante. Y yo la escuché y le dije, ¿y qué te preocupas? No, porque pues eso es idolatría, yo lo sé, pues a mí esto no me lo manda Dios, yo pues soy cristiana. Y le dije, mira, lo que debe de preocuparte no te preocupa. Y lo que te está preocupando no tiene por qué preocuparte. Si la bautizan, pues déjalos. O sea, digo, si tuviera algún poder, pues te diría, ¿no? Pero eso no, es irrelevante. O sea, no te tienes que preocupar, preocúpate porque ahorita estás viviendo realmente en fornicación. Ese es un pecado muy grave. Y se quedó callada. Le dije, preocúpate. ¿Cómo? Sí, porque no estás casada. Porque necesitas casarte. Ah, entonces lo otro no tiene poder. Pero esto, fíjate, te estás preocupando por algo que ni siquiera tiene poder, ni siquiera hace cosquillitas, pues caramba. O sea, es una bebé.
O sea, no le va a hacer nada más, le van a echar agua y qué bendita. No hay nada, no hay mandamientos que digan, no, el mandamiento es cuando ya esté consciente, nuestros hijos, de pecado, ahí se tienen que bautizar. Eso sí tiene poder, le dije, lo que Cristo hace. Pero el estar en pecado es delicado. Mejor preocúpate por casarte. Es lo primero para que te vaya bien y toda la maldición que está acarreando este pecado lo puedas transformar. Sí es cierto, le dije, claro, lo mismo pasa en este punto. Se preocupan por la estructura, se preocupan por traer plantas, se preocupan por traer una pantallota super a 4D, se preocupan por la alabanza, el coro, se preocupan por todo, ¿no? La estructura, que todo esté perfecto, pero no se preocupan por lo más importante que son sus vidas mismas. ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Ah, no, yo los tengo perfectamente bien. ¿Seguro? Porque uno pareciera, yo pienso que mis hijos, porque los tengo pequeños, están bien. Ah, claro, ellos están pequeños y los puedes sujetar, pero ya grandes, ¿qué va a pasar? Ese es el fruto, lo vas a ver más adelante. Entonces, no nos preocupemos por la estructura, preocupémonos por no pecar delante de Dios. Viene un hermano y está en adulterio y le decimos, bienvenido, no te preocupes, mira, no pasa nada. Pero estamos bien preocupados porque no tenemos para la alabanza, no tenemos para pagarle un buen predicador, no tenemos, permítame, no tenemos para el dinero porque las flores tenemos que cambiarlas. La estructura, ¿no? No lo hagamos de esa manera. Miren, el liderazgo de la iglesia y los llamados son tan necesarios para ayudar a edificarla. Las estructuras de liderato que adoptamos para contener y preservar la cosecha son de menos importancia que el Señor de la cosecha, Jesús. Eso es lo que nos debe preocupar. Que Jesús esté impregnado en nuestras venas, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que esté impregnando a través de los ministerios el que yo vaya con el llamado de hablarles de Cristo, que yo vaya a encerrarme en mi cuarto y orar, tener ese resultado maravilloso de pasar tiempo más con Jesús que pasar más tiempo con la gente. Está comprobado y si no, mira, léete ese libro, Cristiano de Rodillas, impresionante. A mí me sacudió ese libro tan pequeñito que no tiene autor, pero a mí lo que más me sacudió, yo siempre saco una frase de todo el libro, ¿qué es lo que más te gustó? Y esto a mí me encantó. Entre más tiempo pases con el Señor, menos tiempo pasas con la gente, escuchen, pero más resultados tienes. Entre más tiempo pases con las personas, menos resultado tienes con la gente. ¿Qué es lo que queremos? Eso es la verdadera estructura del liderato del cristianismo en las iglesias. Así que no exageremos demasiado la importancia del odre, las estructuras, el ejercicio del gobierno y cómo son organizadas las cosas. Analicemos las necesidades espirituales de nuestro país. Eso es lo que importa. ¿Qué impera? La idolatría. ¿Qué impera? El adulterio. Pues empezar y la cultura. ¿Qué es lo que ellos creen en el budismo, taoísmo, de todo? Ok, empezar a hacer un enfoque sobre la oración de mi país, de mi estado, de mi ciudad, de mi localidad. ¿Qué tengo que orar? Y luego pidámosle a Dios que nos otorgue sabiduría para que la estructura que se establezca sea lo más sencillo posible. Así es. Lo más importante es Jesús y a veces por la obra descuidamos lo más importante. A mí me pasó, pero no me vuelve a pasar. Una vez me pasa y me pega y me tira, pero es suficiente para que
no vuelva yo a caer en esa trampa. Es una trampa del diablo increíble, ¿eh? Increíble y muy eficaz. Y lo peor de todo es que Dios usa eso cuando no lo entendemos, adulterios entre los pastores, derrumbes de pecado tan terrible que tienen que entender para llegar al principio, lo sencillo. Así es. Para volver a su primer amor en Cristo. Entonces, los ancianos locales incluyen los llamados. Los 5 llamados, en la mayoría de los casos, son ancianos viajeros, por decirlo así. O sea, son hombres que ya tienen experiencia con la obra, con la gente, ya saben pues predicar, saben enseñar, saben evangelizar, saben ayudar a otros, saben escuchar. Aun cuando no seas pastor, si es tu caso, como es el mío, a mí me cuesta muchísimo escuchar, muchísimo. ¿Por qué? Porque no tengo el don dado por Dios de pastor, tengo el don dado por Dios para enseñar la palabra. Pero como pastor soy un fiasco, soy un fracaso. Sin embargo, eso no me debe excusar para no ejercerlo, para no escuchar a alguien, para no aconsejar a alguien, para no cuidar a mis hijos, porque no importa que yo sea el gran maestro de las escrituras, yo tengo que pastorear a mis hijos y me cuesta muchísimo pastorear, pero lo tengo que hacer. Todos tenemos que aprender a hacerlo. Para evangelizar no soy muy efectivo. ¿Por qué? Porque no es con lo que me capacitó Dios, pero he evangelizado, he ganado almas. Me cuesta mucho, no se me da naturalmente. Hay otros que evangelizar es lo más natural y ganan almas, pero así. Pero cuando tienen que dar una enseñanza, no, hombre, sufren Se varían. Sí, no. Y cuando, hablan de Júpiter, no, Saturno. y cuando yo les pido, oye, No se sujeta. te toca enseñar dentro de una semana, dame más tiempo, necesito más tiempo, pero quien tiene el don y el llamado, le dices, oye, ¿me apoyas a enseñar dentro de una hora? Vamos, no hay, o sea, entonces, el punto es ese, pues, ¿no? Que no nos podemos excusar de que no, yo soy profeta, yo no evangelizo, no, todos tenemos que entrarle a todo. Ya conforme le entramos a todo, descubrimos en qué somos buenos y ya Dios nos llama a viajar y a llevar eso a otros lados. Es evidente que un liderato de ancianos en la iglesia del hogar puede incluir cualquiera de todos los llamados. Por lo menos tenemos evidencia de que Pedro, quien era un apóstol, era también un anciano. Dice Primera de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, dice. El liderazgo de una iglesia de la ciudad o casa puede incluir uno que tenga un llamado apostólico, tal como el de Pedro. O sea, Pedro era apóstol, pero en Antioquía era anciano. Así como en la iglesia de Antioquía, que había 5 líderes. Puede que haya otros que posean los llamados de profeta, evangelista, pastor o maestro, quienes la llamarán su iglesia local o del hogar. Aun cuando el término pastor está ligado a la palabra anciano, y anciano es sinónimo de pastor, no necesariamente el anciano tiene que ser un pastor. Lo digo en otras palabras. El pastor tiene que cumplir sus responsabilidades de anciano, que son las mismas de su llamado. ¿Sí? El evangelista tiene que cumplir con sus responsabilidades de anciano, aun cuando no sean las capacidades de su llamado. El apóstol igual, el profeta igual, el maestro igual. Ahora, ¿por qué el pastor tiene, por así decirlo, ventaja sobre los otros 4? Porque si se trata de que vamos a hacer la labor de un anciano, que es la de un pastor,
y se nos dificulta mucho porque al pastor pues todo se le va a dar fácil. La razón es porque el pastor se queda. Los otros tienen que salir, como fue en el caso de Bernabé, que era apóstol, y Pablo, que era maestro, y Dios los sacó a los dos, aun cuando estuvieron haciendo su función de ancianos, de pastores en la iglesia de Antioquía. En este caso, tales hombres pueden servir como ancianos en su iglesia local y con todo, su ministerio funciona en una esfera mucho más amplia para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. De igual manera, puede ser posible que alguien pueda poseer un llamado y con todo, por alguna razón, no calificar como anciano en la iglesia en casa, que es lo que les estaba yo pues, pues comentando. Entonces uno, cuando empieza iglesia en casa, tiene que ayudar a la gente a identificar qué llamados tiene. Para mí esa es uno de los cursos más importantes y van en orden, ¿verdad? Empezamos con los primeros rudimentos, agendas de objetivos, luego nos vamos con el nivel 1 para que ellos ya se puedan bautizar y comprometer, ¿no? Y a partir de allí empezamos los módulos, la persona de Jesucristo, Jesucristo y el creyente, y a la par nos metemos con el nivel 2, que lo podemos ir dando paralelamente o una vez en el mes con los seminarios. Sea como fuere, hay que a los nuevos creyentes llevarlos por esa ruta. Ya cuando les das el nivel 2, te aseguras que empiecen a tener un tiempo con Dios a diario, que empiecen a diezmar, que no se dejen de congregar, que se comprometan con los cursos. Ya para esto ya puede ser que hayan pasado 6 meses o hasta 9 meses o hasta un año, pero inmediatamente después, cuando ya los encarrilas en los 4 hábitos del discípulo, tienes que darles el nivel 3. El nivel 3 es descubrir tu llamado. Y a mí me encanta eso porque ya cuando me entregan sus tareas y digo, ay, aquí tengo un pastor, gracias, padre, gracias. Entonces, cuando alguien viene y me dice, ay, hermano, quiero un consejo, mire, vaya con fulano. Él es buenísimo y se lo recomiendo y todos felices me dicen, ay, hermano, gracias, de verdad, qué bendición. Porque yo sé que ese hermano que estoy discipulando, aun cuando yo ya tengo casi 40 años en el evangelio y él apenas tiene un año, él va a hacer un mejor trabajo que yo porque Dios le ha dado a él el llamado de pastor. Y de pronto me dicen, hermano, puede venir aquí, mire que mi hijo está muy rebelde y para que le hable de Cristo, me le digo, mire, con mucho gusto, pero mejor le voy a enviar uno que, mire, lo va a llevar a los pies de Cristo y le mando al que yo ya detecté pues de las, pues de las tareas, quién tiene el llamado de evangelista. Y es una labor increíble y cuando nos vamos casa por casa, mando a los evangelistas por delante, ¿no? Es algo que tenemos que entender y eso evita que pueda haber presunción, porque pues yo sé que no soy bueno para todo. Soy bueno para una cosa, enseño, pero en el evangelismo me cuesta, en la predicación me cuesta, en el pastorado me cuesta, en el establecer iglesias me cuesta. Entonces, dependo de los otros y así somos un equipo y como equipo avanzamos mucho más rápido. Si es esto así, tales llamados itinerantes estarían sujetos a los ancianos que Dios ha ordenado en la iglesia del hogar. En otras palabras, si un apóstol o un profeta visita una iglesia ya establecida, aunque es apóstol, debe sujetarse a los ancianos que lideran en esa iglesia en particular. Por eso es que en en las cárceles, nosotros vamos aquí en el DF, particularmente, como ya hay iglesias establecidas y que tienen la misma línea y han entendido todo esto, nosotros, los de la calle, vamos y nos sujetamos a ellos.
¿sí? Entonces así es, el apóstol no es el jefe que va a llegar a dar órdenes, no, tiene que sujetarse del mismo modo. Aunque el apóstol inicie una iglesia y establezca ancianos en la misma, una vez puesto el liderazgo, el apóstol queda bajo la autoridad de los ancianos que él estableció, aun cuando antes de eso ellos estaban bajo la autoridad de él, es decir, apóstoles y ancianos están sobre y bajo autoridad los unos de los otros. Si de mi casa envío a alguien a su casa a establecer una iglesia en su casa, cuando empieza esa iglesia en su casa, yo me tengo que sujetar a él. ¿Por qué? Porque ese es el orden establecido por Dios. Podríamos resumir estos pensamientos diciendo que el oficio de anciano constituye la supervisión local y son nombrados según las calificaciones personales. Los llamados, sin embargo, son otorgados por el Señor Jesucristo para servir no solo en la iglesia local en casa, sino a su iglesia en muchas localidades sobre esta tierra, en conformidad con su divina voluntad. Y aunque viajan con la autoridad del llamado que les fue conferido, ellos tienen una familia de iglesia a la cual regresar. Es como los hijos, Blanquita lo explicó perfectamente bien hace un rato. Cuando se casan forman su propia familia, pero ellos vienen de una. Ese es el orden de Dios. Veamos ahora los diáconos. Vamos con los diáconos. Los diáconos. Número 1, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es su función? ¿Por qué Dios los creó? ¿Por qué Dios los puso en la iglesia? Miren, el término diácono significa sirviente. A ver, lo vuelvo a repetir, porque yo soy diácono, ¿no? O sea, yo soy diácono, se creen, o sea, nada que ver, fíjense, significa sirviente. La obra de un diácono es servir a las necesidades prácticas de los líderes y miembros de la iglesia en la ciudad y local, del hogar. Existen diversas maneras en las cuales los diáconos pueden servir a los intereses de una iglesia en la ciudad, pero estas pueden ser determinadas de mejor manera por cada iglesia y cada una de sus circunstancias particulares que estén viviendo en el momento. En general, deberá extenderse que los diáconos tienen la responsabilidad de manejar los aspectos financieros y materiales de la obra de la iglesia en la ciudad. ¿Lo entendimos? El punto principal, el trabajo de un diácono es la responsabilidad de manejar el aspecto financiero y material de la obra de la iglesia en la ciudad. De esa manera, el ministerio y la supervisión quedan libres para dedicarse a suplir las necesidades espirituales y velar por el bienestar de la iglesia. Entonces, ¿qué es un diácono? El diácono es la función principal, es de servicio, es de tener la bolsa, pues, lo financiero. El que se necesita algo, él lo distribuye, él hace las compras, o sea, tiene ingenio y tiene el carisma de poder, ahora sí, como diríamos y como dice Alberto, que yo lo hago, de exprimir el peso, ¿no? Exprimirlo hasta que la águila chille. Tanto el peso que el águila chille. Luego digo, ¿qué? Es Blanquita ahorrando, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Tiene un don. Miren, se los voy a poner de esta manera. Nosotros salimos de viaje, ¿no? Y orando, pues estaba viendo a quién dejarle las finanzas de distribuir a cada uno lo que le toca en la semana de mis hijos para que tengan la solvencia del gasto de la comida, porque los 4 los tengo, 3 en Puebla y 1 aquí en la ciudad, que se queda.
y estaba viendo y le dije a mi hijo, Aleph, el mayor, oye hijo, te voy a dejar todo a ti el dinero, te voy a dejar escrito. Cada semana a cada uno le vas a estar depositando y del aseo, porque ellos pues me dicen, mamá, no contrates a nadie, mejor páganoslo a nosotros, ¿no? Tenemos limpio el departamento, lavamos y eso, ¿no? Le dije, ok, para mí está mejor porque les ayuda y se enseñan y se van moldeando a ser chicos que sean muy responsables, que sean limpios y que sean organizados, ¿no? Entonces a mí me ayuda y le dijo, yo prefiero. Entonces, tengo ciertos gastos que yo les doy cada semana a cada uno. Y me dijo él algo muy cierto. Me dijo, mamá, no me lo des a mí, dáselo a Abraham. Abraham, mira, si yo le digo, ¿sabes qué, Abraham? Te voy a llevar a comprar ropa y tengo 2,000 pesos, un ejemplo, y quiero que vayas y escojas lo que quieras, él en su mente, le digo que es mi, mi científico, porque él ya en su mente es puro número. Él ya está pensando todo en números, lo transfiere en números. Y empieza, ya vio, no compró, exactamente, en serio, exactamente lo que me quiero comprar es una sudadera, un pantalón, esto, y esto da 1980. ¡Ah! ¿Cómo lo hiciste? Pues vendo los precios, mamá. Entonces, escuchen, me dijo, dáselo a él. Y le dije, Abraham, voy a tener que darte a ti y tú vas a supervisar, tú vas a hacer la entrega, tú vas a depositarles a tus hermanos. Ahí van a haber cosas extras por la lavandería, por esto, por el otro, los pagos, que un libro, X o Y. Sí, mamá. Entonces, eso es tener un diácono en la iglesia, que piense y que cuide y que no sea avaro, que no sea como lo que sucedió lamentablemente aquí en Fundación, que el que tenían más de 20 años y no se habían dado 10 cuenta, años no pagó impuestos. no pagó impuestos. Yo de verdad, Hacía como que los pagaba y nos dejó con una deuda impresionante. yo, la verdad, le dije a Jaime, ¿y usted tan meticuloso en sus cuentas y nunca se dio cuenta de esto? Se quedó callado y nada más con su bigotito, ¿no? Como le decía, así con su manita. No me dijo nada. Yo dije, no es posible, o sea, ¿cómo no lo supervisaron, no? Y tuvimos consecuencias, que tuvimos que entregar camionetas, 2 camionetas nuevecitas Ford, increíbles que nos habían donado y tuvimos que pagar con eso, ¿no? Ahora yo me hago cargo y al mes pago todo lo tengo al día en la fundación. Tenemos que tener a alguien, miren, observar, como dijo Alberto, a través de los cursos, de los niveles, ahí descubrimos cada uno de los ministerios, de los llamados, cada uno del don que tiene de cada uno de los congregantes que tenemos. Entonces, hay unos que tienen este don y pensamos en otros y nos afecta en la iglesia cuando son otros, ¿no? Lo que me pasó a mí, yo me enfocaba en el mayor por ser el mayor, pero él dijo muy claro, Abraham. Y si es cierto, Abraham es puro número. Tú le platicas y ya cuéntate hasta las palabras, todo. Entonces, debemos de tener bien claro que el diaconado, el diácono, el que se encarga es en las finanzas, en estar viendo las necesidades de la iglesia. La segunda cualidad, sus cualidades. Miren, las cualidades personales de un diácono, ¿ya se terminó? Aparecen enumeradas en 1 Timoteo 3, 8, 13. Estas incluyen todos los aspectos de la integridad personal y espiritual y tener una vida familiar bien ordenada. Lo vuelvo a repetir, hermosas las cualidades personales de un diácono. Y aquí lo vamos a ver, ahorita Beto le va a tocar esto, que incluyen todos los aspectos de la integridad personal, espiritual y familiar. En el versículo 13 presenta una maravillosa promesa para los diáconos fieles, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo
Jesús. Confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, pues bueno, le toca a Beto. Así es, porque pues los diáconos son los que se encargan de cargar, acarrear, comprar, administrar, a veces pobres, ¿no? Porque como esa, como esa canción mexicana, ¿no? Que le dice, mira, Bartola, ¿no? Ahí te dejo estos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, y luego los diáconos tienen que ver de dónde sacan, a veces ponen de su bolsa. A todos nos ha tocado ser diáconos sin que nos nombren, ¿verdad? Porque a veces el nombramiento hace daño. Yo ni les digo, tú eres diácono, le digo, ¿sabes qué? A partir de ahora quiero que me eches una mano, mira, hay que hacer esto, ir al banco, quiere hacer estos pagos, hay que acarrear acá, tienes que poner el sonido, o sea, les hacemos encargos y les pedimos que lo hagan para la obra y lo hacen con mucho gusto y ahí lo hacen y cada vez ahora sí que le echen ganas. Yo sé dentro de mí, aquí están, este diácono es increíble, ¿no? Y hasta el último peso lo entrega. Y hasta, no, y 50 no, centavos, o sea, y no se ponen, queda. y Sí. ponen de su bolsa, porque le digo, oye, pues ¿cuánto fue? No, pues fueron 1,000. Oye, pues si nada más te di 400. Ah, sí, está bien, hermano, ahí queda. El punto es que hasta que les enseñamos esto, les mostramos, ¿sabes qué? Tú fuiste diácono o tú eres diácono, ¿no? Porque no hay que darle demasiada importancia a las estructuras, como ya nos explicó Blanquita. Ahora, hay otros líderes. En Hechos 6, del 1 al 6, leemos acerca de la selección de los 7 hombres llenos del Espíritu que fueron escogidos para relevar a los apóstoles en sus responsabilidades domésticas, a fin de que ellos pudieran estar libres para orar y ministrar la palabra. Esto a mí me impresiona. Cuando lo descubrí, me voló el cerebro, porque quienes servían la comida y la preparaban eran los apóstoles. Sí, escuchaste bien. Quienes preparaban y servían la comida a la multitud, quienes la llevaban a las mesas y luego quienes lavaban los platos, eran los apóstoles y lo aprendieron de Jesús. En 2 ocasiones, algunos eruditos, pues, aseguran que fueron más veces, pero nada más tenemos registradas la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. ¿Quiénes llevaron a servir el pan y los peces? Los apóstoles, les quedó experiencia, entonces eran los meseros. Pero de pronto eso creció tanto que dijeron, ya no nos damos abasto, ya no tenemos tiempo ni para orar, ni para la palabra. Entonces pidieron que de la multitud escogieran a 7 varones, no para que hicieran en vez de ellos, porque miren, cuando yo voy a la cárcel, yo entro cargando cosas. Y siempre entro cargando cosas y un día a Dios le dije, Señor, y siempre cargo y cargo y cargo y cargo y cargo y cargo y cargo. A veces le pido a alguien que me eche una mano para que cargue, pero ese que me echa una mano para cargar, pues luego lo mando a otra cárcel porque la misa es mucha, los obreros pocos, y casi siempre termino yendo solo, cargando cosas. Y Dios, una vez me dijo, toma tu cruz cada día, cárgala, ¿no? Pero el punto es, no porque seas el líder, ya no vas a cargar, no porque seas anciano, no, tienes que seguir haciendo las cosas apoyándote en otros. Entonces, aquí necesitaban 7 meseros, 7 lavaplatos, 7 cocineros, no para que ellos dejaran de hacerlo, sino para que los ayudaran. Estos hombres pudieron haber sido, como muchos lo creen, los primeros diáconos, pero no dice la Biblia que fueron los diáconos. Entonces, no necesariamente los 7 escogidos de Hechos 6 son los 7 diáconos, como algunos los llaman. No obstante, vemos aquí el principio de separación de lo espiritual y los asuntos domésticos que consumen muchísimo tiempo con la iglesia de la ciudad y la iglesia en casa. Al examinar la escritura de 1 Corintios 12:28, encontramos una lista de algunos de los ministerios y oficios que el Señor ha puesto en la iglesia, que incluyen ayudas y gobernaciones.
administración, dones del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento ampliado en inglés y la traducción de Moffat traducen esos términos como ayudantes y administradores. Los líderes de iglesias, con muchas iglesias en casas en una ciudad, pueden nombrar ayudantes para la organización y administración de los asuntos de la iglesia de la ciudad. Muchas iglesias han designado un consejo, un grupo de diáconos para supervisar los negocios y las necesidades de las iglesias en casas. Esto ha probado ser muy efectivo, particularmente en el manejo de las finanzas y los asuntos materiales de la iglesia. Como una regla general, podemos encontrar que existen muchos que están calificados para servir a la asamblea como diáconos, pero no necesariamente equipados para manejar los aspectos más envueltos de la administración de los negocios, por ejemplo. Así que podemos ver la ventaja de nombrar grupos de líderes para que suplan esta necesidad y sirvan a la asamblea bajo la supervisión de los ancianos, obviamente. Hay un libro que yo les recomiendo muchísimo leer, es de Rick Warren, se llama Una iglesia con propósito. A mí me impresionó mucho ese libro y reafirmó lo que estamos haciendo con las iglesias en casas, porque todo mundo piensa, ¿verdad? Ahorita pues lo ve a él con un local, con un auditorio, pero él nunca pensó ni nunca planeó eso. Él explica allí en el libro que estuvieron más de 30 años de un lugar a otro, 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 acarreando cosas, llevando cosas, poniendo sillas, haciendo pues los lugares que les prestaban y se fueron multiplicando. Y él siempre enfatizando, la iglesia debe estar en las casas, en las casas, en las casas. La estructura no es lo más importante, lo importante es edificar a la gente. Y lo que enseña en ese libro es eso. Tenemos que multiplicarnos es a través de las casas, a través el multiplicarnos por medio de las casas es una de las estrategias más efectivas de la gran comisión que nos dejó Cristo, es la forma de avanzar más rápido. Es increíble que para el año 2010, en una conferencia que él dio, él ya tenía más de 6,000 hogares, 6,000 casas donde se dan estudio bíblico. No les llaman iglesias en casas, tampoco le llaman células. Simplemente les llaman hogares donde se enseña la palabra de Dios y en cada hogar es el padre de familia quien enseña la palabra a la esposa, a los hijos, invitan a los vecinos. Ahora que estaba yo oyendo pues la Biblia, pues por el YouTube, cuando se acabó automáticamente, YouTube escoge de lo que tú has estado viendo, oyendo, tiene como que una selección de los favoritos y te pone algo que sabe que sí te va a gustar. Por ejemplo, los que oyen música ranchera todo el día, pues les ponen música ranchera, o los que escuchan sobre los negocios, le ponen sobre los negocios. Entonces, de pronto acaba y lo que sigue es una prédica de Rick Warren que dio hace poco, yo creo que fue en junio o en julio del año pasado, y comentaba que ya tienen más de 15,000 hogares en toda la Unión Americana, más de 15,000 hogares en donde se está enseñando la palabra. Eso es maravilloso. Nosotros apenas llevamos, ¿qué? 18 años. Nuestros gemelos cumplen 20, sí, 18 años, porque cuando nuestros gemelos tenían 2 años, fue cuando dejamos todo, fue cuando dijimos, ya, dejamos el sistema y nos vamos a las casas. Y digo, bueno, pues ellos llevan ya 50 y tantos años.
a los 30 empezó una explosión. Digo, bueno, pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Nosotros es en las casas, en las cárceles, pero que la expansión se da y se necesita mucha gente que ayude. Definitivamente así es. Por eso estamos hablando de esto, porque es importante hacer equipo, apoyarse en otros. Y él cuenta en ese libro cómo durante pues 30 años él acarreaba, cargaba, limpiaba, hacía todo hasta que un día le dijo a todos, les dijo, miren, vamos a organizarnos, vamos a pues delegar para que yo tenga más tiempo para poder enseñarles mejor. Y él explica eso, dice, para que no perdamos tanto tiempo nosotros, y tiene mucho que ver con el liderazgo. De verdad, en la página nosotros tenemos ese libro, y como audiolibro también está ahí, y hay un curso que él dio, que lo tenemos también con las palabras de él y todo, que se llama así, Una iglesia con propósito. Ahora sí que como parte de lo que lees, inclúyelo dentro de la lista de los libros que tengas planeado leer, sin dejar de leer la Biblia, cuidado. Ok, vamos al punto que sigue. Final. Al punto. Al punto final. Vamos ahora a nuestro resumen del liderazgo. Bueno, el patrón original presenta un cuadro de muchas iglesias en casas que se gobiernen a sí mismas, en las cuales los ancianos solamente vigilan y apacientan el rebaño. Estas iglesias en casas, dentro de una iglesia en la ciudad, son coordinadas por ancianos y cooperan para la expansión del reino de Dios. La diferencia fundamental entre ellos es que estos ancianos, aunque funcionan en una iglesia en casa, no necesitan estar confinados a una sola iglesia en casa, sino que puede servir a cualquier iglesia en casa, principalmente las que han ayudado a establecer. Miren, básicamente hay dos oficios en la iglesia de la ciudad. Ancianos, como lo vimos, que se dedican a lo espiritual, y diáconos que se ocupan de lo material. Todo esto lo puedes checar, lo puedes corroborar en Hechos 2:41, 4:42, 2:44 al 45, 4:34 al 37, 5:3, 6 del 1 al 7 y Tito del 1, 5 y 7. Hechos 4:4, no 4:44. No, Sí. dije 4:4. Entonces, el Señor Jesús ha ordenado que los ancianos deben constituir el gobierno o supervisión de las necesidades espirituales de las iglesias, aunque tales ancianos pueden incluir hermanos que posean alguno de los 5 llamados, mientras se hace cargo de su propia iglesia en casa. Los diáconos deben ser nombrados para que administren los aspectos financieros o materiales y las actividades de las iglesias en casa. El Nuevo Testamento da lugar para el nombramiento de otros líderes específicamente calificados para asesorar, aconsejar y ayudar de otra manera en la administración de la iglesia, de la ciudad y en los asuntos de la iglesia en casa. La meta es que cada hermano se convierta en un siervo y realice reuniones de iglesia en su casa o la casa de otro. De entre esos hermanos se escogen ancianos que supervisen un grupo de varias iglesias en casa, de la zona, y lleven a cabo veladas de oración y seminarios de entrenamientos con todas las iglesias reunidas. De ellos mismos se escogen
diáconos, quienes se hagan cargo de los preparativos necesarios, el equipo, los alimentos, el aseo, etcétera, y etcétera. Entonces, aquí, como resumen, para terminar, el día de hoy, nuestra enseñanza es que nosotros debemos de darnos cuenta y de solventar para nuestra iglesia el identificar diáconos, el identificar estas personas que son adecuadas para ciertas áreas. Porque a veces sí es muy común que nos pasa, mientras no tenemos y estamos escasos, nos pasa. Pero cuando nos metemos en el enfoque principal, que es la oración, las veladas, el ayuno, el diezmar, Dios empieza a reunir a través del Espíritu Santo, a poner las piezas en el momento y en el lugar indicado para que todos funcionemos de una u otra manera a la calidad del 100% y ganar almas para Cristo. Esa es nuestra primera función como iglesia, acercar la iglesia a los no convertidos, a los que están perdidos y a su vez ganarlos para seguir atrayendo además y demás y más personas para que conozcan a Cristo. Entonces, pues bueno, oramos en este momento para que Dios nos dé sabiduría y que Él sea quien mueva todas las formas, las maneras como Él quiera en cada una de las iglesias en que nos encontramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Dios, por este tiempo, Padre, que tú nos permitiste, Señor, de poder entender, Señor, cada una de las áreas, Señor, del ministerio, en los llamados, Padre, y el poder, Señor, ejercerlos para ser mejores cada día, Padre, para tu servicio. Que el que se dedique a evangelizar, que evangelice, Señor. Que el que se dedique, Padre Celestial, de ser diácono, que sea diácono, Señor, porque somos un cuerpo en Cristo, somos las piezas perfectas para tu llamado que tú nos has llamado a nosotros, que es traer a las personas al conocimiento de ti, Jesús. Muchas gracias, Señor, por nuestros hermanos que nos oyen. Muchas gracias, Padre, por aquellos que nos oyen, Padre, a través del YouTube, que nos oyen por Facebook, Padre, y aquí en el Zoom y en los teléfonos, Padre, que cada integrante de cada iglesia se multiplique al 100 por 1, Padre, y seamos fieles y seamos responsables, Padre, de alto honor, Señor, de alto mando, Señor, de alta responsabilidad, de alta autoridad, Señor, porque ese es tu lenguaje para con cada uno de las iglesias. Eso es lo que tú quieres, ser un alto mando para que tú seas glorificado en nosotros y a través de las personas, las iglesias, podamos acercarlas a aquellos que no te conocen, Cristo. Muchas gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias por nuestros hermanos. Que esto no sea nada más un conocimiento para nuestras vidas, que sea, Padre, algo que se haga realidad en nuestras vidas. Identificar el para qué soy bueno. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Y pues Ya. hoy en la tarde a las 6 los esperamos, no se lo pierdan, nos va a compartir Narciso. Yo lo conocí desde que estaba preso, desde que incluso pues estaba empezando en las cosas de Dios. Pude ver cómo pues salió, bueno, ¿para qué les cuento? En la tarde les cuento un poco más de él porque es fascinante. Ya se mudó para la frontera con Guatemala, ya fue a incursionar en cada una de las cárceles que están cerca, ya llevó la solicitud, nada más está esperando para que ya se vaya a vivir para allá y empezar el primer país, Guatemala, en donde se está enviando un misionero
para servir en las cárceles allá y obviamente para hacer iglesia en casa. Mientras está ahorita él ya empezó una iglesia ahí en casa y ya está discipulando gente. Esto que estamos enseñando es lo que enseñó Jesús. Y en cuando pareciera que no pasa nada, es una verdadera revolución. Así que, si Dios quiere, nos vemos a las 6 de la tarde. Dios les bendiga. Muchas gracias por todo. Bendiciones y la paz de Dios sea con todos ustedes. Bye. Adiós.